Buenos días. Quisiera que podamos leer juntos el Salmo 16. Recuerdo que tengo la traducción Nueva Biblia de las Américas. Dice así: Mictam de David. Protégeme, oh Dios, pues en ti me refugio. Yo dije al Señor, eres mi Señor, ningún bien tengo fuera de ti. En cuanto a los santos que están en la tierra, ellos son los nobles en quienes está toda mi delicia. Se multiplicarán las aflicciones de aquellos que han corrido tras otro Dios. No derramaré yo sus libaciones de sangre, ni sus nombres pronunciarán mis labios. El Señor es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares agradables. En verdad, es hermosa la herencia que me ha tocado. Bendeciré al Señor que me aconseja. En verdad, en las noches mi corazón me instruye. Al Señor he puesto continuamente delante de mí, porque está a mi diestra, permaneceré firme. Por tanto mi corazón se alegra y mi alma se regocija. También mi carne morará segura, porque tú no abandonarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo sufra corrupción. Me darás a conocer la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, en tu diestra hay deleites para siempre. Este salmo es un salmo conocido como un salmo mesiánico. Es decir, es un salmo que nos habla del Señor Jesús casi en su totalidad. Hay algunos salmos que solo algunos versículos son directamente una expresión que podemos decir surge del corazón del Señor Jesús, ya sea en su vida aquí en la tierra o ya sea en relación con su reino venidero. Pero también, al mismo tiempo, al igual que la mayoría de los salmos, son oraciones que expresan no solamente los sentimientos del rey David o otras personas, sino cuál será la oración del remanente judío en un día futuro cuando tengan que atravesar la gran tribulación. Pero al mismo tiempo, en tercer lugar, debemos decir que hay enseñanzas para nosotros en estas cosas. Y al ser un salmo mesiánico, las enseñanzas que tenemos son el ejemplo que el Señor Jesús marcó y las cosas que podemos encontrar en este salmo para nosotros. Quisiera solo dar un vistazo muy breve y por encima y ver qué cosas el Señor puede enseñarnos acerca de su vida. Si vemos el progreso de los salmos, siempre los salmos tienen un orden como están puestos, ¿cierto? El libro de los salmos es otro Pentateuco, es un libro que está dividido en 5 libros y a veces hay agrupaciones de salmos que si los ponemos juntos, si los vemos en su conjunto, nos dan una enseñanza. Y los salmos anteriores, del capítulo 11 al capítulo 14, forman un conjunto, hasta el capítulo 15, del Salmo 11 al 15 forman un conjunto que nos muestra la decadencia de las circunstancias alrededor del remanente. Cada vez las cosas van descendiendo más y más. Por ejemplo, en el Salmo 11 se nos dice en el versículo 3 que los fundamentos pueden ser destruidos. En el Salmo 12 comienza diciendo de que faltan los piadosos y los fieles de entre los hijos de los hombres. En el Salmo 13, el remanente es visto olvidado. ¿Hasta cuándo, oh Señor, olvidarás para siempre? En el Salmo 14 vemos que no hay nadie que haga lo bueno, versículo 1 al final. En el Salmo 15 se hace una pregunta: ¿quién habitará en tu tabernáculo? Entonces vemos un descenso en las circunstancias alrededor que llegan a un clímax
en este Salmo 15, cuando dicen, ¿quién habitará en el tabernáculo? Si todo lo que hay alrededor se ha pervertido, los fundamentos han caído. Faltan los hombres piadosos y los fieles en la tierra. Además, nosotros nos encontramos, dice el remanente, en una circunstancia en la cual sentimos que estamos olvidados por Dios. Y cuando miramos aún más extenso al mundo en general, vemos que no hay nadie que haga lo bueno y de hecho la gente dice, no me interesa Dios. El necio dice en su corazón, no Dios. No es que no crea que haya un Dios, aunque muchos no creen que hay un Dios, sino que aunque hayan y crean que hay un ser supremo que existe, no les importa. Entonces la pregunta del Salmo 15 es, ¿quién entonces podrá habitar en tu tabernáculo? Y el versículo 2 del Salmo 15 dice, el que anda en integridad y obra justicia y habla verdad en su corazón. Y esto solamente se puede aplicar al Señor Jesús. A ningún otro hombre se puede aplicar esta realidad en su pureza y perfección. Él es el santo de Dios. Esta mañana, ¿cierto? Leíamos en las reuniones a esta paloma que Noé soltó en el arca para que buscase si había un lugar donde posar y no volvió, no encontró un lugar donde posar. Y después vamos a los evangelios y encontramos al Espíritu Santo descendiendo en forma de paloma sobre el Señor Jesús. Acá hay una figura. El mundo está cubierto por las aguas del juicio de Dios y el Espíritu no tiene dónde hallar un lugar donde posar y solamente encontró esto en el Señor Jesucristo, en su humanidad perfecta. Ahora, ¿cómo es esto? ¿Cómo es que este hombre perfecto, Jesucristo, anduvo en integridad, obró justicia y habló verdad en su corazón? Y todo lo que nos dice el Salmo 15, que es una declaración de la perfección y la humanidad del Mesías, de Cristo, del Señor Jesús. Y el Salmo 16 lo lleva a la práctica, nos expresa cómo fue su vida cuando estuvo acá en la tierra. En primer lugar, él era un hombre dependiente. Este salmo nos habla, el Salmo 16 que nos ocupa ahora, solamente quería, si podemos ver todos juntos, esta consecución que nos lleva a este clímax en el Salmo 15, para luego darnos una explicación en el Salmo 17. Hay unas circunstancias exteriores que nos muestran el desorden alrededor, la perversidad que rodeaba al salmista, pero vemos ahora al hombre perfecto. Y no es diferente a lo que vivimos nosotros hoy en día. Abrimos los ojos a nuestro alrededor y vemos y nos podemos hacer las mismas preguntas. Vemos que los fundamentos no son los fundamentos de la verdad cristiana, sino los fundamentos que el mundo ha aceptado en algún momento en cuanto al derecho y la justicia, hoy en día son quitados y son puestos otros fundamentos perecibles. Sabemos que la profecía nos habla de que los gobiernos de los gentiles, que comienza con esta estatua que vio Nabucodonosor con una cabeza de oro, termina con unos pies de hierro mezclado con barro cocido, que nos muestra de la inestabilidad de los fundamentos. Y hoy en día el mundo está cambiando los fundamentos antiguos que por algún momento abrazó, aceptó como correctos y ahora está estableciendo fundamentos en los cuales algún día todo va a desmoronarse. Faltan los piadosos hoy en día, como dice el Salmo 12. Los creyentes se ven también desesperados por las cosas que están alrededor y dicen, bueno, ¿hasta cuándo, Señor? Y también se preguntan, bueno, pero no hay nadie que haga lo bueno. La respuesta sigue estando en mirar al Señor Jesús, puestos los ojos en Jesús, porque Él es el autor y consumador de la fe. Y en este hombre perfecto, ¿qué ejemplo vemos? Que Él era el hombre dependiente en el Salmo 16. Protégeme, oh Dios, pues en ti me refugio. Él era el hombre dependiente, Él sabemos que era el Dios eterno. Dios con nosotros, Emmanuel. De Él emanaba, salía poder, ¿cierto? Conocemos la historia de esta mujer
que tenía una enfermedad por 12 años, flujo de sangre, y se acerca al Señor y toca aunque sea su manto y dice que poder salió de él. Él fue capaz de hacer lo mayor de los milagros que en ninguna parte, o que daba el testimonio más grande de su divinidad, cuando resucitó a Lázaro de entre los muertos. En el Antiguo Testamento hubo personas que resucitaron muertos, sí, Elías, Eliseo, pero un muerto después de 4 días en la tumba. Los demás reconocen alrededor y dicen, sí, está podrido, tiene mal olor. Él hace esto y demuestra su divinidad. Sin embargo, siendo no solo el hombre perfecto, sino siendo el Dios eterno en esta misma persona bendita, Él se sujetó en todo a su Dios, al Padre, y dice, protégeme, pues en ti me refugio. Y si nosotros vemos los evangelios, ¿qué encontramos? Cuando las multitudes lo buscaban, Él estaba en oración. Cuando Él tuvo que escoger a sus 12 apóstoles, Él subió al monte a orar. Cuando Él estaba en su bautismo, cumpliendo toda justicia, Él estaba orando. Cuando Él subió al monte santo y recibió y fue transfigurado, Él estaba orando. Y aún lo vemos en la cruz, encomendando su espíritu al Padre. Él en todo fue aquel ejemplo supremo que se refugió en el Dios de su salvación. Y este es el ejemplo para nosotros también. Al considerar las circunstancias alrededor, lo único que podemos hacer en las circunstancias en las cuales vivimos a nuestro alrededor es refugiarnos en Dios. Es ir más a la comunión con Él y buscar en su palabra. Yo dije al Señor, yo dije a Jehová, tú eres mi Señor. Aquí hay nuevamente una expresión de dependencia. Yo dije a Jehová, siendo que Él mismo es el Dios encarnado, tú eres mi Señor, yo me sujeto a ti y a lo que tú tengas que decirme. Y entonces el Señor Jesús podía decir en perfección, aun cuando era un pequeño niño de 12 años, le dice a sus padres terrenales, sus padres adoptivos, les dice, ¿no saben que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? O cuando estaba ahí afuera de la ciudad samaritana conversando con esta mujer y sus discípulos vienen con alimentos, Él les dice, yo tengo una comida. Y esta comida es hacer la voluntad del que me envió. Cuando nosotros buscamos cumplir la voluntad de Dios, estamos dando una expresión de dependencia porque decimos, tú eres el Señor. Pongamos importancia a esta palabra Señor. Señor significa amo. Señor significa dueño. Señor significa soberano y autoridad gubernamental sobre nosotros. No debemos cuestionar, debemos someternos y decir, hacer tu voluntad, Señor. Podemos hacer la voluntad de Dios a regañadientes, sujetándonos como a un amo, sin estar de acuerdo, como hizo Jonás. Después de que fue lanzado al vientre del pez, él va a Nínive y predica y hace la voluntad de Dios, pero él no estaba de acuerdo con la voluntad de Dios, aunque la hizo, porque sabemos que él subió después y estaba esperando que fuese destruida Nínive. Y sabemos que Dios perdonó a Nínive y él se volvió a enojar, porque en realidad cumplió la voluntad de Dios, pero su corazón no se agradaba en hacer la voluntad de Dios. No tenían el mismo pensamiento que el corazón de Dios. Y nosotros también a veces podemos, muchas veces, saber cuál es la voluntad de Dios porque está escrito en la palabra de Dios, pero no conocer el corazón de Dios detrás de ese mandato que Él nos está dejando. Y no solamente debe ser quebrantada nuestra voluntad, como en el caso de Jonás en el capítulo 1 y 2, sino que también debe ser quebrantado nuestro corazón para que nuestros pensamientos se alineen con los pensamientos de Dios. Pero ya que hay una expresión preciosa al final del versículo 2, dice, en esta versión dice, ningún bien tengo fuera de ti, pero una mejor traducción sería,
mi bien no te presento a ti. Es decir, yo soy el hombre perfecto, yo hago cosas buenas. ¿Y qué es lo que hace un niño, por ejemplo, cuando ha hecho algo bueno? Va donde sus padres y le dice, mira papá, mira mamá lo que hice. Y a veces nosotros somos así, ¿cierto? A veces en el trabajo secular nos acercamos a nuestro jefe y decimos, mira lo que hice, jefe, mira, ¿te gusta? Porque queremos mostrarle lo bueno que hemos hecho. Y eso es parte del orgullo humano. Pero el Señor Jesús, siendo el hombre perfecto, haciendo todo lo bueno, dice, ¿cuál es el testimonio de las Escrituras acerca del Señor Jesús? Que Él iba haciendo el bien y sanando a todo oprimido por el diablo, dicen los apóstoles en el libro de los Hechos. Dice que las personas que lo veían se sorprendían por las señales que hacía y por las palabras de gracia que salían de su boca. Pero cuando Él iba a la comunión íntima con su Padre, Él no decía, mira, oh Padre, lo que hice el día de hoy, qué perfecto. Y esto es una enseñanza para nosotros también. ¿Cuántas veces queremos hacer algo para Dios, más para mostrarle a Él lo que somos capaces de hacer? Pero el ejemplo del Señor Jesús es, aún lo bueno y perfecto, lo santo y lo justo que podamos hacer, no es un motivo de orgullo delante de nadie. Dios mismo dijo, ningún hombre se jactará en mi presencia. Y esto también lo aplicó en perfección el hombre perfecto, el Señor Jesús. El versículo 3 dice, en cuanto a los santos que están en la tierra, ellos son los nobles en quien está toda mi delicia. ¿Quiénes son estos santos? Aquí hay dos nombres, santos y nobles. ¿Cierto? Es el nombre noble da a entender un título nobiliario, majestad, una calidad en la persona. ¿Quiénes son estos santos y estos nobles para el Señor Jesús? Cuando el Señor Jesús vino, se encontró con estos santos y estos nobles. ¿Quiénes eran? No es, en otro aspecto, toda la humanidad. Él se agradó en un Zacarías y en una Elizabeth. Se agradó en una Ana, hija de Fanuel, en un Simeón. Se agradó en sus discípulos, que a pesar de las debilidades que muchas veces resaltamos que tenía Pedro, que tenía Juan, Jacobo y todos ellos, sin embargo eran nobles a los ojos de Dios. No por algo especial que tuvieran en ellos, sino porque ellos eran el remanente que había salido de la perversión exterior de la nación y estaban esperando al Mesías. El Señor se deleita en aquellos que lo esperan a Él. Ahora, para nosotros, ¿qué aplicación puede tener esto? Él se deleitaba en las personas que buscaban hacer la voluntad de Dios. Y Él por eso va al bautismo y se bautiza, y Juan le dice, no lo hagas, Señor. Yo tengo que ser bautizado por ti, ¿y tú quieres que yo te bautice? Y el Señor le dice, deja, porque es necesario que así cumplamos toda justicia. Pero el acto del bautismo del Señor Jesús, ¿qué hizo Él? El Señor Jesús, porque era un bautismo de arrepentimiento y Él no tenía nada por lo cual arrepentirse. ¿Por qué se bautiza entonces? Porque Él se identifica con todos aquellos que estaban yendo a las aguas para arrepentirse. Era un bautismo de arrepentimiento para preparar a un remanente que estuviese apto para recibir al Mesías. Y Él, el Mesías, estaba allí. Y con su acto le dice a todos aquellos que a través del bautismo de arrepentimiento estaban dando testimonio de que lo estaban esperando a Él, yo me identifico con ustedes. Ustedes son mi delicia. Y para el creyente sucede lo mismo con todos los hijos de Dios. Y no solamente los cristianos con los cuales nos reunimos, los 2 o 3,
en tal o cual lugar, en este caso en la calle Vicente Padín, en Valparaíso, sino con todo hijo de Dios que podamos cruzarnos en cualquier camino, debe estar nuestra delicia. Debemos procurar siempre hacer el bien, como también dicen las Escrituras, a todos los hombres, pero mayormente a los de la casa de Dios. Debe estar nuestro deleite en poder encontrarnos con otros creyentes para reunirnos, para adorar, para orar juntos, pero también para compartir las virtudes del Señor Jesús. No solamente en un lugar donde hay reuniones establecidas, donde hay un cartel a ciertas horas, sino abrir nuestras puertas, las puertas de nuestras casas y las puertas de nuestro corazón, para tener comunión con otros hermanos y orar juntos, leer la palabra juntos. Fuera de las reuniones, sí, las reuniones son importantes, pero no lo son todo, porque la iglesia no es. Dios no habita en un templo hecho por manos humanas. La iglesia son todos los verdaderos hijos de Dios, es un organismo vivo y por lo tanto la iglesia lo es 24 horas, 7 días a la semana. Y podemos gozarnos en la comunión unos con otros y podemos encontrar la delicia con nuestros hermanos. Pero ¿qué pasa con todos los que están mencionados en los salmos anteriores? Los que no reconocen la autoridad de Dios, los que no hacen lo bueno, los que persiguen a los santos, como en el caso de David, que en el Salmo 11, él huye como ave al monte. ¿Qué pasa con ellos? Dice, se multiplicarán las aflicciones de aquellos que han corrido tras otro Dios. El cristiano puede cometer el error de ver todo a su alrededor y decir, yo quiero cambiar el mundo a través de buenas obras. Pero el mundo no necesita ser transformado, el mundo necesita arrepentirse. Pero no el mundo como conjunto, sino las personas que están en el mundo. Si leemos en 2 Tesalonicenses capítulo 1, encontramos lo siguiente, que podemos aplicar a este caso. Segunda Tesalonicenses capítulo 1. Versículo 4 dice, por lo cual nosotros mismos hablamos con orgullo de ustedes entre las iglesias de Dios, por su perseverancia y fe en medio de todas las persecuciones y aflicciones que soportan. Esta es una señal evidente del justo juicio de Dios para que sean considerados dignos del reino de Dios, por el cual en verdad están sufriendo. Los cristianos de Tesalónica estaban sufriendo persecuciones de parte de sus coterráneos que lo estaban persiguiendo por ser cristianos. ¿Y cuál es la respuesta del cristiano? El cristiano podría pensar, bueno, la respuesta es tomar las armas y defender la fe cristiana, como hizo en algún momento la cristiandad en las cruzadas, aniquilando a todo aquel que era infiel. Pero eso no es el camino de Dios. Si vemos esta consecución de los salmos, el salmista halla su delicia en los santos que están en la tierra, en los nobles. Pero ¿qué hace con aquellos que persiguen a otro Dios? Los deja en las manos del Dios vivo y verdadero. ¿Y qué dice acá? Versículo 6, porque después de todo es justo delante de Dios que Él pague con aflicción a quienes los afligen a ustedes. Se multiplicarán las aflicciones de aquellos que siguen a otro Dios. El cristiano tiene una perspectiva futura gloriosa. El cristiano sabe que Jesucristo sufrió y después hubo glorias detrás de sufrimientos. Y para el cristiano no es diferente. El cristiano durante esta época de gracia está destinado a sufrir. ¿No está destinado a reinar ahora? El cristiano está destinado a sufrir mientras está en esta tierra. Pablo dice en Colosenses capítulo 2
que Él todavía sufre los sufrimientos que faltan de Cristo, que son por su iglesia. Pero ¿qué es lo que dice acá? Después de todo es justo delante de Dios que Él pague con aflicciones a quienes los afligen a ustedes. Vendrá un día en el cual Dios afligirá a este mundo y Él derramará su ira. Por muchos motivos, por haber rechazado a Cristo, pero uno de los motivos será por haber afligido a sus santos y a sus nobles que estaban en la tierra. Es lo que dice el salmista: se multiplicarán las aflicciones de los que siguen a otro Dios. Este otro Dios es el anticristo en un día futuro. Hoy nadie sigue al anticristo, por supuesto, porque no se ha manifestado todavía. Pero si el Señor Jesús viene ahora y nos saca de esta escena, todas las personas que queden acá seguirán a este otro Dios. Pero sin embargo hay otra aplicación, porque en el capítulo 2 de esta misma carta a los tesalonicenses dice, versículo 9. La venida del impío, de este anticristo, será conforme a la actividad de Satanás. Satanás estará detrás del anticristo, y hoy en día Satanás es el Dios de este mundo, nos dice la segunda carta a los Corintios. Todos aquellos que no siguen al Dios vivo y verdadero están detrás de Satanás y lo siguen a él. No hay un punto intermedio. Algunos dicen, no, yo soy ateo. No, yo soy agnóstico. No, yo no tengo religión. La realidad de las Escrituras es clara. Si tú no has obedecido al Evangelio y no crees en el Señor Jesús como tu Salvador, tú estás bajo el poder de Satanás y estás siguiendo a otro Dios. Y el cristiano no debe desesperarse, aunque sea difícil, debe estar dispuesto a sufrir. Pero un día Dios retribuirá estos sufrimientos durante el periodo conocido como la Gran Tribulación. Él afligirá a todos aquellos que afligieron al cristiano. Seguimos, versículo 6. No derramaré yo sus libaciones de sangre, ni sus nombres pronunciarán mis labios. Nuevamente, actualmente nos cuesta mucho no mirar las cosas que pasan a nuestro alrededor. Abrimos los ojos así de grandes cuando vemos las perversidades que pasan en este mundo. Y el cristiano puede decir, bueno, tenemos que hacer algo. Y muchos cristianos piensan que tienen que hacer algo y buscan a través de la vía política tratar de cambiar el mundo. Pero acá el camino es el camino de la separación. Es no involucrarse con ellos, ni siquiera nombrar sus nombres. Es no estar entrometido en un camino que no es el nuestro. El Señor Jesucristo en este mundo fue el perfecto peregrino, el perfecto extranjero. Y nosotros también, en la carta de Pedro, somos llamados peregrinos y extranjeros. Si vemos lo que pasa a nuestro alrededor, nos aflige, pero nosotros debemos orar por las almas, para que se conviertan, para que se arrepientan, y encomendar todo justo juicio en las manos de Dios. Versículo 5, el Señor es la porción de mi herencia y de mi copa. El Señor Jesús, nuevamente este salmo nos habla de Él. Jehová era su herencia, la porción de su herencia. La porción acá, esta palabra porción, es una expresión de alimento. ¿De qué nos alimentamos nosotros? ¿Cuál era el alimento del Señor Jesús? Nuevamente, hacer la voluntad del que lo había enviado. En la ley del Levítico habían varias leyes alimenticias para el pueblo de Israel. Son obviamente motivo de otro estudio, pero entre eso, por ejemplo, no podían comer animales que tuvieran pezuña hendida, que no tuvieran pezuña hendida y no rumiaran. La pezuña hendida nos habla de separación, que no pisaban con sus patas directamente la tierra, y que fuera hendida nos habla de separación.
Y que rumiaban significa que era algo, nos habla de la meditación. ¿De qué nos alimentamos nosotros? ¿Nos alimentamos de cosas que tienen contacto con esta tierra, con este mundo? Tristemente hoy en día muchos cristianos se alimentan de lo que ven en las redes sociales, en las noticias, en las películas, en las series que ven, en las distintas plataformas que hay. Y eso es un alimento impuro. Porque está en contacto con la tierra, porque no marca separación, porque no evoca en mí ningún tipo de meditación que me hace rumiar en la persona del Señor Jesús. Es impureza. Luego, de entre los animales del agua, podían comer todo animal que tuviera aletas y escamas. Las aletas permiten al pez que nade contra la corriente. Y las escamas también nos hablan de separación, lo mantienen separado de la contaminación exterior. Y el cristiano también, ¿de qué se alimenta? ¿Cuál es nuestro alimento? Si nos alimentamos de cosas que van según la corriente de este mundo, si hacemos las cosas que el mundo hace, no, es que hoy en día todos los niños, los padres les regalan teléfonos celulares a los 6, 7 años, entonces nosotros también lo vamos a hacer. Allí hay perversidad, allí hay inmundicia. Eso es ir con la corriente del mundo.Nosotros nos debemos alimentar de cosas que van contra la corriente, aunque nos llamen fanáticos, anticuados. Nosotros debemos procurar agradar. Debemos alimentarnos de las cosas que van en contra de este mundo. Y las escamas que nos hablan de la separación de las influencias exteriores. De las aves no podían comer ningún animal que fuera carroñero, que se alimentara de animales muertos. De esa manera no debemos alimentarnos de las cosas muertas de este mundo. Y también no podían alimentarse de ninguna ave que no pudiese volar. Tenía alas, pero no podía volar. Todo aquello que tenga apariencia de ser espiritual, pero no alimente. No sea realmente celestial. Hay muchas doctrinas dando vuelta. Enseñanzas de hombres que parecen espirituales, pero no son celestiales. Entonces acá la porción por excelencia es en la misma persona de nuestro Dios y nuestro Padre, y eso era para el Señor Jesús. Versículo 6 dice: las cuerdas me cayeron en lugares agradables. Esta expresión cuerdas no es cualquier expresión, son cuerdas que se usaban para medir los terrenos, ¿cierto? Y se medían, y entonces se decían, bueno, este terreno es para ti, ¿cierto? Como una cinta métrica, como una wincha para medir. Y él dice, la cinta me cayó en lugares agradables. Lo que me ha tocado como herencia es hermoso. Lo que me ha tocado no dice, bueno, lo que me tocó está mal. Y eso nuevamente tiene que ver con sujetarnos a la voluntad de Dios. El Señor Jesús estaba contento como hombre de recibir lo que estaba recibiendo. Aun si ese camino lo llevase a través de la cruz y el padecimiento de la muerte y tener que entrar en contacto con el pecado que él aborrecía, siendo santo y perfecto. ¿Cuántas veces nosotros podemos quejarnos o sentir envidia por la porción que nos ha tocado? Cuán bueno es poder decir y sujetarnos a la voluntad de Dios y decir, lo que me ha tocado, esto es hermoso, porque Dios me lo ha dado. Versículo 7, bendeciré al Señor que me aconseja. En verdad, en las noches, mi corazón me instruye. Nuevamente, acá vemos al hombre dependiente. Jehová era su consejero. El Dios eterno era su consejero. Y nosotros, ¿dónde encontramos el consejo para nuestra vida, si no solo en la palabra de Dios? Y dice, en las noches mi corazón me instruye. Esta palabra corazón, en las traducciones más antiguas, no es el corazón físico, obviamente,
pero de hecho se traduce riñones. La mayoría de las veces de la palabra nos habla, cuando se traduce corazón, a veces son los riñones, y eso nos habla, ¿para qué sirve el riñón? Para purificar la sangre, ¿cierto? Nos habla de la purificación de las cosas exteriores. Al llegar a las noches, cuando llegamos a la noche, día a día, y meditamos en lo que ha pasado, meditamos lo que hemos vivido a la luz de lo que el Señor Jesús ha hecho por nosotros. Sacamos lecciones. Quizás hemos pecado con nuestra lengua, nos hemos levantado en ira, hemos mentido. No debemos irnos y preguntarnos qué cosas debemos confesar delante de Dios. Hay una lección muy práctica en las cartas de Pablo que dice: no se ponga el sol sobre vuestro enojo, en relación con el marido y la mujer, creo. O independientemente de eso, en la relación de un hermano con otro hermano, dice que no te vayas a la cama enojado. Confieses en los pecados antes de eso. Y cuánto más tiene que ver con lo que hemos cometido en relación con Dios, que solamente Dios conoce porque Él es omnisciente, y nosotros, que nuestro corazón pueda instruirnos para saber, primero, dar gracias al Señor por el camino y por sus consejos. ¿Cuántas veces le pedimos al Señor que nos muestre cuál es el camino, y una vez que Él nos muestra nos olvidamos de bendecirlo, agradecerle? Lo usamos casi como un comodín, un talismán para hacer nuestra propia voluntad, pero cuando Él nos ha instruido, nos ha enseñado, nos cuesta volver a Él, ¿cierto? Como los 10 leprosos que son sanados, solo uno volvió a agradecer al Señor Jesús. Que podamos ir siempre, al cerrar nuestro día, a dar gracias al Señor, y ciertamente nuestras vidas serán transformadas, y también para confesar y ser instruidos por lo que hay en nuestro corazón. Al Señor he puesto continuamente delante de mí. El Señor Jesús tenía, por excelencia, Él es el autor y consumador de la fe, por lo tanto cuando ahí en Hebreos 12 nos dice: ¿quién por el gozo puesto delante de Él? Él tenía un gozo puesto en su meta, estar a la diestra del Padre como hombre glorificado, con la gloria que había tenido desde antes que el mundo fuese, pero antes que el mundo fuese, Él estaba en esa gloria como el Dios eterno. Ahora iba a entrar en esa gloria como hombre y permanecer así por toda la eternidad. Este era su gozo, y siempre tenía por delante esta gloria. Y nosotros también tenemos un objetivo. Y esto es una gran porción del cristianismo. ¿Qué otros objetivos tienen los hombres de esta tierra? ¿Cierto? Hay una típica enseñanza en forma de parábola que escuchamos de vez en cuando, hemos leído a veces en un tratado, en algún video. La persona dice: no, quiero estudiar. Bueno, ¿y después de eso qué? Bueno, después de eso voy a entrar a trabajar. Bueno, ¿y después de eso qué? Bueno, después de eso voy a ascender en mi trabajo. ¿Y después de eso qué? Bueno, me voy a comprar una casa. ¿Y después de eso qué? Bueno, me voy a comprar un auto. ¿Y después de eso qué? Bueno, me voy a casar, voy a tener una familia. ¿Y después de eso qué? Bueno, después de eso me voy a jubilar, me voy a ir a vivir al campo, voy a vivir tranquilo. ¿Y después de eso qué? Y bueno, ¿y después de eso voy a morir? ¿Y después de eso qué? En cambio, el cristiano tiene la certeza de un objetivo más allá de esta vida. Y podemos vivir el ahora con los ojos puestos en la eternidad, sabiendo a dónde vamos. Y sabemos lo que nos depara. Si alguien nos preguntara después de eso qué, nosotros podríamos trazar esa línea hasta la gloria, y después de eso estaré para siempre con el Señor. Y lo que habría hecho en esta tierra tendrá repercusión eterna, porque recibiré la recompensa de lo que su gracia me permitió hacer para Él, y eternamente estaré con el Señor. Que podamos tener entonces siempre al Señor delante nuestro, no objetivos terrenales. Es fácil caer, y el objetivo terrenal, ver a lo que tenemos más cerca. No, ahora lo que quiero es hacer esto, y después de esto quiero ir a tal lugar.
Es lo que dice Santiago. Podemos leerlo, quizás. La carta de Santiago, capítulo 5 creo que es. Capítulo 4, perdón, versículo 13. Oigan ahora ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y pasaremos allá un año. Haremos negocio y tendremos ganancia. Sin embargo, ustedes no saben cómo será su vida mañana. Solo son un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Más bien deberían decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora se jactan en su arrogancia. Toda jactancia semejante es mala. A aquel pues que sabe hacer lo que es bueno y no lo hace, le es pecado. Muchos andan hoy en día. ¿Qué negocio hacer hoy día? ¿De qué manera ganar hoy? Mañana voy a hacer el siguiente viaje y el siguiente viaje y el siguiente viaje. Pero el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, bueno, eso es pecado. Y el cristiano tiene la posibilidad de tener un objetivo único adelante de él y no hay nada más allá de él. La mujer samaritana estaba vacía por dentro. Tenía una sed de agua viva que saciara esa sed. Y esa sed espiritual ella la estaba tratando de saciar yendo de una relación en otra. Había tenido 5 maridos y estaba en una nueva relación ahora y ese no era su marido. Y quería a través de estas relaciones saciar su sed, pero ahí estaba delante de ella el hombre que le ofrece el agua que sacia la sed, porque Cristo eso es lo que hace. Si tenemos al Señor Jesús como nuestro objetivo delante de nosotros, entonces no estaremos afanados por tal o cual cosa, sino que podremos ir en pos de Él y correr en pos de Él. Dice, porque está a mi diestra permaneceré firme, poder estar firmes en el lugar donde Él nos ha puesto sin ser conmovidos. Cuando vienen las circunstancias difíciles, las olas, el viento, permanecer firmes sobre Él como la roca. Estar alegres, por tanto mi corazón se alegra y mi alma se regocija. Varias veces también se nos ha dicho que un cristiano triste y apesadumbrado es una contradicción de términos. Por eso Pablo le dice a los creyentes en Filipos, por tanto regocíjense en el Señor. Otra vez os digo, regocíjense. Si tenemos al Señor Jesús delante nuestro, lo tenemos a nuestra diestra firme, entonces, a pesar de lo que venga a nuestro alrededor, podremos estar alegres en el Señor. Y el versículo 10 y al 11 se aplican solo al Señor Jesús. Porque tú no abandonarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo sufra corrupción. El Señor Jesús descendió a la tumba, pero su cuerpo no vio corrupción. A diferencia de Lázaro, que su cuerpo había comenzado a descomponerse, el Señor Jesús no vio la corrupción, murió, pero resucitó al tercer día, con poder, victorioso, con las marcas de los clavos en sus manos. Pedro utiliza este versículo cuando le predica su primer sermón en Hechos capítulo 2 a los judíos, para dar testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Versículo 11, me darás a conocer la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, en tu diestra hay deleites para siempre. Este era verdaderamente el gozo puesto delante de Él, que nos dice Hebreos capítulo 12. Y también es lo que a nosotros se nos permite tener, como un gozo puesto delante de nosotros. Hay un himno que dice, ha pasado adelante el Señor, una senda derecha marcó. Es la senda de la vida. Tenemos la vida eterna. No es simplemente tener comunión con Dios, con el Padre y con su Hijo por el Espíritu Santo. Y es una senda de vida. No es una cinta que como tipo escalera mecánica, que el cristiano se para ahí y avanza. No, es una senda viva. El creyente puede correr,
puede caminar, puede saltar, puede alegrarse, puede llorar, puede gozarse. Es una senda de vida. Y la vida abundante se debe reflejar en nosotros mientras caminamos por esta senda que nos conducirá a la presencia del Señor, donde hay plenitud de gozo, donde hay una delicia eterna.